Cada provincia adoptando medidas según su criterio para contener la pandemia, pero paralelamente hay medidas que se toman a nivel nacional, medidas que por supuesto impactan en todo el país. Y de estos temas vamos a conversar con el viceministro de Salud de la Nación, con Arnaldo Medina, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Medina, muy buenas tardes, gracias por estos minutos con Telefe Bahía Blanca. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo están? Muy bien, aquí, bueno, como todos, preocupados y con una pregunta que sabemos no tiene una respuesta científica, pero sí tal vez alguna estimación política. ¿Cuándo se va a producir el pico de la enfermedad en Argentina? Bien, generalmente cuando se habla de pico en un país, uno habla de un consolidado, porque la verdad es que en nuestro país somos varias regiones y vamos a tener varios picos con distintas situaciones epidemiológicas. Es decir, hoy tenemos provincias que están en distintas fases, en distintos momentos. Obviamente que hay una gran aglomeración, que es el AMBA, que es una de las 20 grandes megalópolis del mundo, está incluso entre las primeras 15, de acuerdo a cómo se le enfoque, comparándolo con otras, y obviamente que ahí está el mayor problema, pero tenemos que pensar que algunas regiones que hasta hace días no tenían dificultades, que estaban muy bien, hoy están en dificultades, otras que parecían que no lo podían controlar, lo empiezan a controlar. Es decir, hay distintos momentos, distintas fases, e incluso dentro del mismo AMBA, no es lo mismo pensar en la ciudad de Buenos Aires, que probablemente esté cerca de una maduración en la epidemia, es decir, que puede llegar a un pico y una meseta, a lo que es el primer cordón, es decir, aquellos partidos que son más cercanos a la ciudad de Buenos Aires, el segundo y el tercer cordón. Pareciera que hay como un movimiento de oleadas, ¿no? Que desde el centro, que es la ciudad de Buenos Aires, hacia los cordones del conurbano, se va difundiendo. Cuando uno ve los mapas de calor, uno ve claramente que hay mayor cantidad de casos en la zona más caliente en la ciudad de Buenos Aires y en las zonas que están aledañas a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, acá hay que considerar los distintos momentos epidemiológicos, pero por supuesto, después uno hace el consolidado del país y uno puede decir que en algún momento fue el máximo de casos a nivel nacional. Creo que acá, Agustín, lo que hay que considerar también es que nadie puede estar tranquilo con esto, ¿no? Fijémonos que hace poco tiempo en algunas regiones de nuestro país se estaban hablando de iniciar las clases presenciales, incluso se estaba hablando del turismo, y sin embargo, en pocos días han tenido problemas. Fijémonos en otras partes del mundo, España misma, ¿no? Que aumentó en pocos días un 400% la cantidad de contagios. Todavía son bajos, porque ellos ya habían bajado muchísimo la curva, ¿no? Pero han tenido rebrotes, aparecen focos. Recordemos lo que pasó también en Israel, ¿no? Donde parecía que la situación estaba controlada, incluso en muchos lugares de opinión se pensaba a Israel como un ejemplo, ¿no? En el combate contra la pandemia, y sin embargo tuvo un rebrote muy pero muy importante. Bueno, es decir, esto es lo que nos está enseñando esta pandemia, lo cambiante que son las cosas. Sí, la sensación es que uno va aprendiendo sobre la marcha a nivel mundial, ¿no? Lo que va haciendo el virus, cómo actúa, cómo contenerlo. Recién usted da un dato que nos deja preocupados. El tema del retorno presencial de las clases por ahora parece una utopía, ¿no? Yo no digo que es una utopía, o sea, vamos a llegar a un retorno presencial, obviamente que va a ser distinto al que teníamos antes hasta que tengamos la vacuna. Si acá va a haber unos factores a tener en cuenta, que es el distanciamiento, o sea, no vamos a poder tener la misma cantidad de alumnos por aula, por lo tanto vamos a tener que rotar en las aulas, quizás con menos tiempo cada alumno, habrá que ver muy bien cómo son los ingresos, ¿no? Los protocolos de ingreso a las escuelas, también es muy importante los trabajadores. Recordemos que el mayor peligro está en los ambientes cerrados y sobre todo cuando hay poca circulación de aire, entonces no podemos conglomerar trabajadores, digo, secretarios, no docentes en general, que trabajen en oficinas que quizás no son en situaciones de hacinamiento en tiempos normales, pero considerando lo que es esta pandemia, que se necesita un distanciamiento mínimo de 1,5 metros, bueno, en muchos lugares de trabajo esto hay que reverlo.
En fin, bueno, todas estas cosas van a tener que considerarse y no es una utopía. Es decir, tenemos que también pensar que nosotros vamos a poder bajar la curva de contagios, que vamos a poder controlar la situación y que, por supuesto, vamos a estar alertas ante distintos rebrotes que van a ir apareciendo. La potestad, el ministerio está recomendando que cada ministerio tenga potestad para tomar esta decisión, cada provincia. Sí, dentro de las líneas generales que plantea el decreto presidencial, ¿no? Es decir, hay zonas que están consideradas en ASPO, es decir, en aislamiento social preventivo obligatorio, y otras que son en distanciamiento social preventivo obligatorio. Obviamente esto va cambiando, como hablábamos hoy, y dentro de ese marco la flexibilización de actividades las van decidiendo las jurisdicciones, siempre hablando con el nivel nacional. O sea, en este momento, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, los municipios van flexibilizando algunas actividades que lo hablan con el nivel provincial. También lo que tenemos que considerar que el tiempo que hemos ganado, que es muy importante, hasta ahora con el distanciamiento social preventivo obligatorio, nos ha permitido no solamente equiparnos en el sistema de salud, prepararnos, entrenarnos, sino también a nivel social e individual, es decir, cada uno vamos aprendiendo, vamos incorporando distintas prácticas. Creo que la posibilidad de incorporar distintas actividades con protocolos en la medida que se cumplan es muy importante. Uno ve que la industria no ha tenido contagios o ha tenido muy pocos contagios, siempre riesgo hay, pero ha tenido pocos contagios, los supermercados mismos, los comercios, no se vean que sean gran fuente de contagio. Por supuesto que el transporte siempre es un riesgo y hay que controlarlo. En este momento en el AMBA está controlado el transporte, pero el mayor riesgo está en aquello que no vemos, que son las reuniones familiares, sociales, el asado, la reunión de amigos, la reunión familiar, siempre donde se reúnen más de dos personas, en instancias, sobre todo, bueno, cuando es una cena, un almuerzo, donde no se usa el barbijo, donde lo hacemos cercanamente y sobre todo en ambientes con poca circulación de aire, bueno, allí es donde se producen la mayoría de los contagios. Seguramente a eso hay que poner el foco y hay que apelar muchísimo a la responsabilidad social e individual, sobre todo para no tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho. Yo creo que lo que hemos hecho es muy importante, la posibilidad de flexibilizar algunas actividades es importante, pero tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad individual. Claro, además, este tipo de reuniones son las más difíciles de controlar por la autoridad, ¿no? Porque son eventos que se desarrollan dentro de cada domicilio. Aquí depende casi exclusivamente de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Sí, también han surgido alertas importantes. Recordemos las fiestas clandestinas, por ejemplo, en distintas provincias, incluso en provincia de Buenos Aires, en algunos distritos, que fueron los propios vecinos los que alertaron a las autoridades, ¿no? También hay una sensibilidad social, hay una alerta social que es importante tenerla en cuenta y sobre todo entendiendo que nos pone en riesgo a todos. No es que uno está pensando en perjudicar a los demás, sino que uno lo hace para ayudar a los demás, que es una actitud solidaria, y ayudarse uno mismo. Entonces, estas reuniones no están permitidas, en el AMBA por lo menos no están permitidas, en muchas provincias tampoco, en la medida en que aparecen una cantidad importante de casos, las provincias van volviendo atrás en estas posibilidades. Por ejemplo, tomando un caso en Tierra del Fuego, ¿no? En la localidad de Río Grande hay un brote desde hace algunos días. Bueno, estaban permitidas las reuniones hasta 20 personas, después se pasaron a reuniones de hasta 10 personas y en este momento se han prohibido las reuniones, sobre todo cuando se sabe que el ingreso, es decir, el caso cero, el caso índice, ha ingresado en una reunión social, en una cena, donde participaron más de 20 personas, ¿no? Sí, ha sido una imagen en todo el país eso, ¿no? De las reuniones sociales. Exacto. Hacen brotes. Que ahí no tenemos que cansarnos de decirlo, creo que ahí tenemos que poner el foco. Tengamos en cuenta que el transporte, que obviamente nos preocupa, porque en las grandes ciudades, sobre todo en el mundo, en Madrid, en Nueva York, fue el metro
la gran vía de contagio. Nosotros en el AMBA lo tenemos controlado, o sea, hoy está un 25% de lo que era antes de comenzar con las restricciones, es decir, está bastante controlado, el transporte público, ¿cierto? Y después, como recién comentábamos, en la medida que existan protocolos y que se vayan abriendo actividades, bueno, ahora comenzaron los peluqueros, por ejemplo, ¿no? Las peluquerías, bueno, en la medida que tienen protocolos, es saludable porque también vamos entrando todos en un régimen de cuidarnos. También uno va viendo cómo las personas que trabajan bajo un protocolo también se cuidan más, porque valoran mucho poder trabajar, no contagiar a sus compañeros, y se cuidan cuando viajan al trabajo, cuando vuelven del trabajo, y se cuidan más en su vida personal. Entonces, esto es saludable. Lo que tenemos que poner foco en lo que no vemos, lo que no está bajo un protocolo y lo que tiene que ver más con la responsabilidad individual de las personas. ¿Cómo ven la situación en Bahía Blanca? ¿Van siguiendo de cerca los números de nuestra ciudad y la región? Sí, no recuerdo los números que tuvieron ayer. 28 bueno, casos ayer. Sí, Es el claro, número más están alto. claro, sí, sí. Vienen con un rebrote, obviamente que allí ya van cambiando las estrategias también, ¿no? Es decir, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que permanentemente tenemos que ir reenfocando las estrategias. Estrategias que nos sirvieron en algún momento, por ejemplo, cuando casos como Bahía Blanca se cuidaban de los viajeros, de aquellos que fundamentalmente iban desde aquí, desde el AMBA, y estaba puesto el foco allí. Bueno, ahora ya cuando empieza una circulación, cuando se empieza a perder el rastro de los contactos, es decir, empiezan a aparecer personas contagiadas que no tienen un contacto directo con alguien que lo contagió, entonces allí ya tiene que empezarse a hacer un rastreo muy minucioso, en principio, de todos los contactos estrechos de las personas contagiadas y poder aislarlos. Acá la mayor dificultad con esta pandemia está precisamente en que tiene muchos casos leves y monosintomáticos, ¿no? Parece una contradicción en algo que lo podemos encontrar como positivo, a favor, que es la alta presencia de casos muy, muy leves, es precisamente lo que la hace tan peligrosa, porque transcurre en la comunidad con situaciones que nosotros naturalizamos en nuestra vida cotidiana como normales, así que nos duela un día la garganta, que tengamos una línea de fiebre, nos quedamos en nuestra casa, incluso vamos a hacer algún mandado con esos síntomas, y sin embargo podemos estar contagiando a nuestras familias en nuestra casa o a algún vecino cuando salimos a la calle. Bueno, esta situación es la que la hace tan peligrosa. Allí hay que poner un rastreo, el plan detectar a nivel nacional, hay que empezar a rastrear, en principio, y en la situación que está Bahía Blanca, los contactos estrechos, hacer un seguimiento muy, pero muy estricto, y de esa manera se van cortando las cadenas de contagios. Todavía no hay un barrio en sí, un lugar donde aparece como un foco muy claro donde aparecen todos los casos, ¿no? Sino que aparece en una situación un poco más dispersa. Pero bueno, es el momento donde hay que poner todos los esfuerzos, porque en algún momento esa curva de contagios se empieza a acelerar y ya se hace más difícil pararla. Seguro, hay que estar atentos, seguir cuidándose y esperar que de una vez por todas No aparezca la relajarse. vacuna, ¿no? Que es el gran Sí, deseo de toda la humanidad sí. en este momento. Exacto, sí. Yo creo que a esta altura lo que podemos decir es que la vacuna va a estar, ¿no? Eso lo podemos asegurar ya, es decir, por los adelantos que hay y lo que uno sabe de los avances en el mundo científico. Por lo menos hay 2 de las compañías que han publicado en la revista Lancet, que es una revista muy seria, que no se puede publicar sin un respaldo científico. Ya hay 4, por lo menos, y estaría también una quinta, que ingresan en la fase 3 de ensayo clínico, es decir, en la fase final que tiene que ver con demostrar la efectividad en poblaciones. Nosotros ya en Argentina tenemos un acuerdo con uno de esos emprendimientos,
con Pfizer-BioNTech, y es probable que logremos entendimientos con otras, ¿no? Ya estuvo el ministro de Salud hace unos 3 días, el martes, reunido con AstraZeneca, con el laboratorio, sus representantes en América Latina, viendo esta posibilidad. Y más allá del descubrimiento de la vacuna, lo que nos preocupa como autoridad sanitaria es poder contar, cuando la vacuna se desarrolle, o las vacunas, porque es probable que en paralelo se desarrolle más de una, poder contar con la cantidad de dosis suficiente como para poder inmunizar a nuestra población. Ya se sabe de antemano que va a ser escaso, que hasta que escale en una producción no se va a poder llegar a toda la población mundial, o por lo menos a toda la población susceptible, y para eso estamos particularmente ocupados en que pueda haber una transferencia de tecnología, que se pueda fabricar en nuestro país, que la mejor manera tenemos de asegurarnos que podríamos contar con la vacuna. Y por otro lado, ya estamos trabajando con nuestro Comité Nacional de Bioética en esta contingencia del COVID, con los principales bioeticistas de nuestro país y algunos del exterior, argentinos que están en el exterior, como Susana Vidal, que es la responsable de bioética de la UNESCO, que ya reside en Uruguay, que están colaborando con nosotros. Ya han producido un documento muy importante con enfoque bioético sobre la pandemia, y le hemos pedido que elaboren unas recomendaciones respecto a qué grupos son los prioritarios, por quién deberíamos empezar, si por los trabajadores de la salud, si de adultos mayores, es decir, en caso de que no contemos en un primer momento con todas las vacunas necesarias, desde el enfoque de la bioética, por dónde tenemos que empezar. Medina, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, Agustín, gracias a ustedes y que estén muy bien allí en Bahía Blanca. Saludos.